verso 31. Cuando lo tenga, quiero que lo siga conmigo. El Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 31. El tema que quiero tratar con ustedes es el juicio final. El título se llama El juicio final, castigo interminable versus vida eterna. Repito, el juicio final, castigo interminable versus vida eterna. Comienzo diciéndoles a ustedes que la cárcel fue el primer lugar que a mí Dios me permitió visitar como predicador. Al primer lugar a donde yo fui a predicar precisamente fue a una cárcel, en un penal. Pero ¿por qué un penal? Dios me llevó a mí a predicar a una cárcel. Creo que mucho de lo que yo vi ahí, sentí ahí, en ese lugar, marcó el destino del ministerio que yo he llevado por estos 40 años ya. Pero en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, verso 31, dice de la siguiente manera: dice Jesús de sí mismo, cuando yo, el Hijo del Hombre, y cuando está hablando del Hijo del Hombre, está hablando de su divinidad y de su humanidad. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, Él va a regresar, está hablando de su segunda venida, dice, cuando yo regrese, vendré como un rey poderoso. En esta ocasión ya no viene como un cordero sufriente, no viene a que lo escupan, no viene a que lo maten. En la primera ocasión como redentor, sí, nuestro rey vino hace 2000 años así. En esta ocasión, en la segunda venida, dice, cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, vendré como un rey poderoso, rodeado de mis ángeles, y me sentaré en mi trono. Esto es interesante que lo veamos. Número uno, regresa como un rey. Primero. Segundo, regresa rodeado de ángeles. Y tercero, dice, me sentaré en mi trono. No viene a que lo crucifiquen ni a que lo escupan. Y Él viene a hacer algo. Verso 32. Gente de todos los países se presentarán delante de mí, del mundo entero. La gente del mundo entero se va a presentar delante de Él. Quiero que usted imagine esto. Y apartaré a los malos de los buenos, como el pastor que aparta las cabras de las ovejas. Los dos son mamíferos, los dos, el pastor los puede cuidar. La diferencia entre uno y otro es gigantesca. Las cabras andan en las montañas, huelen mal, pueden ser agresivas, y las ovejas es todo lo contrario, son dóciles y tienen que tener mucho cuidado. Pero dice Jesús, como un pastor, yo me voy a comparar, soy un rey, pero como un pastor que separa las cabras de las ovejas. Dice, a las cabras, dice, las voy a poner del lado izquierdo y a las ovejas del lado derecho. Dice en el verso 33, a los buenos los pondré a mi derecha, a los malos a mi izquierda. Quiere decir que al final de los tiempos sí hay un juicio, sí hay una selección de parte de Dios hacia la humanidad entera, ni siquiera es a unos cuantos, el mundo entero, todos delante de Él. Entonces yo, el rey, no Pedro, no Juan, no María, entonces yo, el rey, le diré a los buenos, mi Padre los ha bendecido. Bendecido quiere decir los ha privilegiado, les ha dado la bendición de que vengan a participar en el reino de mi Padre, preparado desde antes de la creación del mundo. Es interesante esto, el reino eterno para nosotros y la vida eterna, el reino de nuestro Padre Dios fue preparado antes que el mundo entero, en donde nosotros nos podemos gozarnos con Él por la eternidad, antes de crear la tierra misma. Dice, porque cuando tuve hambre, dice, los voy a compensar y los voy a llevar al reino preparado de mi Padre. Dice, porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. ¿Por qué te voy a llevar a vivir al cielo? Cuando tuve hambre, me diste de comer. Y dicho sea de paso, es interesante que veamos la importancia que tiene la comida delante de Dios y para con Dios. ¿Por qué Dios dice, te voy a dar el cielo, te voy a llevar al reino preparado por mi Padre? Por la comida. Fíjate, un acto de bondad hacia una persona, darle de comer. Dice, cuando tuve hambre, me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Dos cosas interesantes de mi cuerpo. Si tengo hambre y tú me das comida, si tengo sed y tú me das bebida, entonces hay bendición de parte de Dios. Me diste de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Ahí tiene que ver con la hospitalidad de poder recibir a alguien en tu casa. Dicho sea de paso, qué importante es que los cristianos entendamos
que en muchas ocasiones, sin darnos cuenta, la Biblia dice, hospedamos ángeles en nuestra propia casa. Cuando tengas la bendición y la oportunidad de recibir a alguien en tu casa, recíbelo. Recíbelo, porque cuando recibes a alguien, y por increíble que parezca, estás recibiendo al Señor mismo. Dice, cuando no tuve ropa, ustedes me dieron con qué vestirme. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Y qué importante es cuando alguien está en desgracia, cuando alguien está enfermo, poderle ayudar a visitarlo. No entendemos ni siquiera lo que esto significa. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Yo estuve en la cárcel y me fuiste a visitar. Interesante es hambre, sed, frío, forastero, preso, enfermo, y estas necesidades del cuerpo físicas. Es interesante, hay una recompensa de parte de Dios. Y los buenos preguntarán, Señor, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo fue? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿A poco te dimos de comer? Cuando tuviste sed te dimos de beber. Y ellos están sorprendidos. Dice, ¿alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa o te vimos sin ropa? ¿Te dimos de comer? Y ellos se cuestionan a sí mismos, ¿pero cuándo fue? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos de vestir? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel? ¿Cuándo fuimos a verte al hospital? Ni siquiera nos acordamos. Verso 39, dice Jesús, no recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel y que te hayamos visitado. Yo, el Rey, les diré, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho a mí mismo. Quiere decir que cuando tú eres bondadoso, eres compasivo, eres capaz de compartir de tu pan, fíjate, de tu pan, de tu ropa, de tu casa, cuando puedes hacerlo y lo haces, Jesús dice, es como si lo hubieras hecho a mí mismo. Si supiésemos lo importante que esto es, les garantizo que lo haríamos más seguido. Yo doy gracias a Dios por nosotros el ministerio de la Carpa, que por muchos años, gracias a Dios, tenemos este ministerio y ha sido pues la bandera de nosotros durante todos estos años, desde que comenzó la iglesia y creo que hasta que se termine, cuando Dios lo decida, haremos lo que nos mandaron a hacer y lo que sabemos hacer, que es ayudar a la gente en necesidad. Porque qué padre es poder ir a la iglesia, qué bonito es congregarse, todo eso está hermoso, pero lo cierto es que la fe sin obras, la Biblia dice que es una fe muerta. Luego le diré a los malvados, primero habla con los buenos, los de la derecha, luego los de la izquierda, luego le diré, note la palabra malvado, aquel que no comparte es un malvado, aquel que tiene para ayudar y dar y no da ante los ojos de Dios es un malvado, es un perverso. Luego le diré a los malvados y él dice, aléjate de mí. No te quiero. Castigo terrible cuando estemos delante de la presencia de Dios y los hombres seamos juzgados y Dios diga, lo siento, usted va a la izquierda porque usted es un malvado. Aléjate de mí. Lo único que puedes esperar de mí es el castigo. Así lo dijo Jesús. Lo único que pueden esperar de Dios es castigo. Váyanse al fuego que nunca se apaga. Al fuego que nunca se apaga. Si creemos que no existe un fuego que nunca se apaga, pues cada quien puede creer lo que quiera, pero si Dios dijo que existe, yo creo que hay un fuego que nunca se va a apagar. Este fuego, ¿para quién es? Según mi Biblia, lo siento, para los malvados. ¿Quién es malvado? Aquel que puede hacer y no hace, aquel que puede ayudar y no ayuda, aquel que puede amar y no ama, aquel que literalmente come el pan de la vergüenza. Estábamos viendo qué tiene que ver con el pan de la vergüenza, y el pan de la vergüenza, lo que yo estoy checando y estuve viendo, es primero el pan que no te ganas, pan que no ganas. Y ¿cuántas veces estás en algún lugar y comes y sí con cierta reserva porque sabes que no te lo ganaste? Cuando tú te ganaste el pan, comes todo lo que quieras y cuanto quieras. Pero cuando comes pan ajeno, pues como que sí es un poquito más cuidadoso. Pero más grave, cuando tienes ese pan, fíjate bien, que Dios te dio, que alguien meritoriamente lo ganó y te lo comparten y no lo sabes bendecir, no lo sabes valorar, no lo sabes agradecer. El trabajo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. El pan que no se trabaja, que no se gana con el sudor, entonces créanlo, se tiene que bendecir y agradecer 2 veces más. A aquel que no sabe agradecer el pan que recibe y lo recibe gratis, entonces se convierte en un pan de vergüenza. Y créanlo,
Qué grave es. Qué grave es cuando Dios te ha dado pan, te ha dado ropa, te ha dado vestido, te ha dado alimento, nos ha dado todo y somos incapaces como cristianos, porque todo comienza cuando dijo el Señor Jesucristo: den de gracia lo que de gracia recibieron. Y nosotros recibimos de gracia la salvación, recibimos de gracia la libertad. Algunos de ustedes estaban en la cárcel de su mente, algunos estaban en necesidad terrorífica y el Señor en su misericordia nos ayudó. ¿Cuántas veces, créanlo, sin saberlo tú, hiciste la diferencia en la vida de alguien cuando estaba en el hospital? Una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Cuando alguien está en prisión, créanlo, es terrorífico. Lo dije al principio, cuando yo comencé a predicar, el primer lugar a donde el Señor me llevó a mí fue a la prisión. Las experiencias más impresionantes como predicador no han sido ni en las carpas, no han sido ni en las televisoras, no han sido en tantos lugares en los que he estado. Creo yo firmemente, las experiencias más impresionantes del ministerio que el Señor me ha permitido hacer tiene que ver precisamente en el reclusorio, a donde la gente no tiene fe, donde la gente no tiene esperanza, a donde la gente está en la tragedia total. Dicho sea de paso, quiera Dios que podamos hacer pronto una carpa en la prisión y podamos, como carpa, que podamos estar nosotros ahí en ese lugar ayudando a la gente. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. La importancia de compartir. Compartan. Cuando tengan la oportunidad de compartir, compartan su pan. Lo vuelvo a repetir. Todavía hay esperanza. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes no me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes tampoco me dieron qué ponerme. Cuando estuve enfermo y en la cárcel, no fueron a verme. Es un reclamo de parte de Dios. Estuve en el hospital y no me viniste a ver. No lo hiciste. No hiciste a ellos, no lo hiciste a mí. Ellos me responderán: Señor, nunca te vimos con hambre o con sed. Nunca supimos que tuviste que salir de tu país, ni te vimos sin ropa. Tampoco supimos que estuviste enfermo en la cárcel. Por eso no te ayudamos. Escuchen, esto es interesante. El hecho de que desconozcamos no nos exime. Que no conozcas la ley no significa que no se aplica a tu vida y a mi vida. Que tú no conozcas no significa que no eres responsable. Así que quiera Dios que hagamos, después de este mensaje, hagamos la gran conciencia de decir: Dios, no me he muerto. Dios, los libros no han sido abiertos. Dios, no estoy delante de tu presencia. Significa que hoy todavía tú y yo tenemos la grande bendición y la grande oportunidad de sembrar para no llevarnos sorpresas el día que Dios nos llame a su presencia y te lleves la sorpresota que el Señor te diga: lo siento, no lo hiciste a ellos, no lo hiciste a mí. Esta gente malvada recibirá un castigo interminable. Noten la palabra: por no compartir. Un castigo interminable. Castigo interminable o vida eterna. Por eso dije vida eterna versus castigo interminable. Esto es grave. La gente malvada recibirá un castigo interminable. Interminable. Pero noten, dice: pero los que obedecen a Dios recibirán la vida eterna. ¿De qué se trata? Es en obediencia. No es ni siquiera porque soy buena persona o mala persona. Es por obediencia. En obediencia yo te comparto de mi pan. En obediencia yo te comparto de mi ropa. En obediencia yo te doy abrigo. En obediencia. Ahora, lo que yo estuve analizando, y esto es interesante, mi Señor Jesucristo, dice, fue quitado por cárcel. Él estuvo en la cárcel. El castigo de nuestra paz fue sobre de él y por sus llagas fuimos curados. Jesús, mi Señor, dice que le quitaron su ropa. Nuestras enfermedades Él las llevó. Todas estas dolencias y todo lo que Él está hablando, estos padecimientos, Él los vivió. Jesús, nuestro Señor, los vivió en carne propia. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, bendito sea Dios, y lo voy a repetir: bendito sea Dios que no soy yo ni que eres tú el que está en la cárcel. Bendito es Dios que no eres tú el que está enfermo. Bendito es Dios que no eres tú el que te falta ropa. Pero si fueses tú, entonces las cosas cambian y entonces el nombre cambia y las necesidades cambian, y entonces sí estaríamos diciendo: ¿a dónde están los cristianos? Así que de poco nos sirve decir soy si no hago, si no vivo, si no comparto. Dice: en este pasaje, las ovejas representan a quienes han servido a los demás, a los más necesitados, mientras que las cabras son las que no han hecho nada a favor del reino de los cielos. El rey bendecirá a las ovejas
y les dará el reino preparado desde la creación del mundo, mientras que a las cabras las condenará al fuego eterno. Los que son clasificados del lado izquierdo, fuego eterno; del lado derecho, vida eterna. La expresión separar a las ovejas de las cabras también se usa para referirse a la acción de juzgar, que las personas, cosas, cuando Él les separa, Él está literalmente juzgando. Es el día del juicio final. ¿Qué significa separar a las ovejas de los cabritos? Por lo tanto, cuando Cristo separa a las ovejas y a las cabritas, las está separando basándose en la presencia de resultados inevitables. Tú y yo, tarde que temprano, tus resultados y mis resultados, Dios me los va a traer en juicio. No hay más. Tú y yo. Yo en la mañana pensaba en este mensaje y dije, Dios santo, qué tremendo será en serio el día que esté yo delante de tu presencia. Delante de tu presencia. ¿Se imaginan? Delante de la presencia de Dios, y los libros fueron abiertos y ahí está. Y no fue a la cárcel, y no fue al hospital, y no dio comida, y no dio bebida. Ahora, muchas ocasiones en nuestra vida no entendemos lo que dice Mateo 10:8, que se los dije: den de gracia lo que de gracia hemos recibido. Es de gracia, lo recibimos, de gracia lo das. Total, no te vas a llevar nada. Piensa cuándo fue la última vez que compartiste un pan. Piénselo. Según esta escritura, creo que nos conviene pronto. Según esta escritura. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste un abrigo con alguien? Según esta escritura, nos conviene. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a algún enfermo o que compartiste para las medicinas de alguien? O que estuviste en algún penal o en algún reclusorio o con alguien que está encarcelado. Vamos a decir que no todos tenemos la posibilidad de entrar a un penal. No es tan fácil. Es todo un requisito brutal para poder entrar. Y dicho sea de paso, es traumático a más no poder. Hermano Julio fue conmigo hace poco. Es terrorífico estar en la cárcel hablando con la gente ahí. ¿De qué se trató todo este mensaje? Escuchen, esto es interesante. Estoy casi terminando ya. ¿De qué se trata todo esto que Jesús le reclama a los que no lo hicieron? ¿Y por qué bendice el Señor a los del lado derecho? Número uno, porque los del lado derecho, al contrario del izquierdo, número uno, ayudaron. Se trata de ayudar a mi semejante. Uno. Dos, se trata de amar a mi semejante. Tres, se trata de que no te comas todo el pan, que lo compartas y lo bendigas. Yo cuando comencé en el cristianismo, yo me acuerdo que se daba gracias por la comida. Y me acuerdo que cuando oraban por la comida decían, dale a aquel que ¿qué? Al que no tiene. Así se hacía cuando éramos los recién cristianos. Se oraba, se daba gracias y se pedía por ellos. ¿Qué más se trata esto? De mitigar el dolor en la vida de los demás. El frío. El frío. Bien recuerdo ahorita, y lo digo para en internet, también a ustedes se los recuerdo, el día que estuvimos en el Zócalo, que estaba un niño ahí que se llamaba Noé. Yo me acuerdo que lloré y oré por él, lo envolví en una lona. Pasaron los años. Un día estaba yo predicando en el World Trade Center de aquí de Insurgentes. Cuando yo terminé de predicar, él me dijo, oye pastor, ¿puedo hablar contigo? Le dije, claro que sí. Me detuve y me dijo, cuando yo me detuve, me dijo, usted no me conoce, yo me llamo Noé. Y yo estuve en su carpa en el Zócalo y usted lloró y oró por mí. Esa noche fue mi última noche en la calle. Al día siguiente yo decidí dejar de vivir en la cárcel, Dios lo permitió. Me fui a un refugio cristiano, ahora tengo una familia y quiero decirle gracias por esa oración, cambió mi vida. Amados hermanos, nos vamos a llevar sorpresas. Sorpresas hermosas cuando lleguemos a la presencia de Dios. Yo el Rey les diré. Fíjate, se trata de ayudar, amar, dar, mitigar, consolar, saciar, bendecir. Si hoy puedes hacerlo, hazlo, no te detengas. No lo dejes para mañana. Si puedes sacar la moneda, sácala. Si puedes dar el pan, dalo. Si puedes regalar una cobija, regálala. Hazlo. Si puedes quitarte los zapatos, quítatelos. No pasa nada. Chanclas viejas, hombre, estrenarás otras. No acumulen, no tiren comida, ya se los he dicho y lo vuelvo a reiterar, cuando tengan comida en el refrigerador, no la tiren,
Métanla en un paquetito, en algo y regálenla. Alguien te va a bendecir. No tires la comida, por favor. Porque mi Señor dice, al final de las cuentas, dice Jesús, yo el rey, les diré lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes o más débiles de este mundo, a quienes yo considero como hermanos. Fíjate, Dios cómo considera a esa gente. Dios está esperando que seas tú y que sea yo el que lo haga. Nos dio el Espíritu Santo para eso. Bendito sea su nombre. No se trata solamente de cargar Biblias, no se trata solamente de decir versículos de la Biblia, porque la Biblia lo dice, el sacerdote pasó, el levita pasó. ¿Quién fue el que no era cristiano? No puede ser posible que gente que no conozca de Dios sea más compasiva que nosotros. Yo al rey les diré lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quien yo considero como hermano, es como si lo hubieran hecho a mí. Escuchen, cierta ocasión se cuenta la historia de una persona que en un sueño oyó a un ángel y el ángel le dijo: mañana Jesús te va a visitar en tu casa. Así que una señora, se cuenta esta historia de esta señora, y entonces la señora al día siguiente estaba súper emocionada, limpió la casa, adornó la casa, y cuando estaba en esas, de repente llegó una señora con un grave problema. Tocó a su puerta y le pidió ayuda. La señora le dijo: no puedo ayudarte, estoy esperando una gran visita. Y esta persona se fue con el niño entre los brazos. Siguió la persona trabajando. Más tarde llegó un hombre también en grande necesidad, con hambre, y le pidió que si por favor le podía dar algo de comer. Esta persona le dijo: no puedo, estoy esperando una gran visita. Pasó todo el día. En la noche nuevamente volvió a tener un sueño con el ángel, y entonces le reclama al ángel y le dice: yo no sabía que los ángeles eran mentirosos. ¿Por qué me mentiste? Dijiste que Jesús me iba a visitar. Y le dijo: ¿viste a la señora? Cuando la señora llegó, ahí estaba Jesús. Cuando llegó el hombre al que le dijiste que no, ahí estaba Jesús. Quiera Dios que la próxima vez que tú y yo cerremos la mano para bendecir y ayudar a alguien, no cometamos el grave error de ser a Jesús mismo a quien le dije: no, no te comparto de mi comida, no te ayudo para tus medicinas, no te doy de mi abrigo, no te doy de beber. Que Dios tenga misericordia, que Dios nos ayude. Termino diciéndote, si tú y yo tenemos la capacidad y la sensibilidad de poder entender lo que significa el reino de los cielos, el reino espiritual y el reino material, te garantizo que nos va a ir bien. Si estamos en un cuerpo que necesitamos vestirlo, alimentarlo, está bien, cuídalo. Pero cuidemos más lo que tiene que ver con la vida eterna, la vida espiritual. Que Dios nos ayude. Puestos en pie.